Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 130, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 8, Luke, 461, el problema religioso y la tolerancia. La epístola sobre la tolerancia, publicada por Luke en 1689, es uno de los más sólidos monumentos elevados a la libertad de conciencia. Como veremos inmediatamente, los argumentos aducidos en este escrito en favor de la libertad religiosa y de la no intervención del Estado en materia religiosa conservan todavía hoy, a distancia de siglos, toda su validez. Este es el único escrito sobre la materia publicado por Luke, es decir, el único en el cual expresó sus convicciones maduras y definitivas. Verdad es que anteriormente había escrito otros dos tratados, 1661-1662, y un ensayo sobre la tolerancia, 1667, que quedaron inéditos. Los dos primeros escritos son sustancialmente contrarios a la tolerancia religiosa. El supuesto de esta actitud es que lo que hay de esencial o necesario en la religión es el culto interior de Dios. En este aspecto, la libertad del hombre coincide con el respeto de la ley natural o revelada y se halla al amparo de toda intromisión del poder civil como salvaguardada por la intimidad de la conciencia. Los actos externos de culto son también necesarios a la religión, pero no es necesaria esta o aquella modalidad que los mismos puedan adoptar por la variedad de las gentes que los practican o de los tiempos y costumbres. La variedad que el culto externo puede adoptar hace indiferentes sus modalidades particulares. La tesis de Luke es que el magistrado puede legítimamente determinar el uso de cosas indiferentes que guarden relación con la religión. Escritos publicados e inéditos sobre la tolerancia, página 21. En el ensayo sobre la tolerancia, la perspectiva es distinta. Luke ya no se preocupa, como en los primeros escritos, de reservar al magistrado civil el derecho de intervención, que en su opinión debería evitar discordias y escisiones en la sociedad civil, pero en cambio se interesa por establecer sólidamente los límites del poder civil en materia religiosa. Luke divide las acciones y las opiniones de los hombres en tres clases. En la primera, incluye aquellas que no se refieren para nada al gobierno ni a la sociedad, y entre estas pone las opiniones puramente especulativas y el culto divino. En la segunda, da cabida a las que, sin ser buenas ni malas, se refieren a la sociedad y a las relaciones entre los hombres, y entre estas pone las que conciernen al trabajo, al matrimonio, la educación de los hijos, etc. En la tercera, incluye aquellas que no sólo conciernen a la sociedad, sino que además son buenas o malas en sí mismas, como las virtudes y los vicios morales. En cuanto a la primera clase de opiniones y acciones, que comprende también los ritos y los actos de culto externo, Luke propugna una tolerancia ilimitada. Con respecto a la segunda clase, defiende una tolerancia limitada por la exigencia de no debilitar el Estado ni causar daños a la comunidad. En cuanto a la tercera clase, excluye toda clase de tolerancia. Según Luke, los papistas deberían quedar excluidos del beneficio de la tolerancia por cuanto se consideran obligados a negar la tolerancia de los demás. Pero en la epístola, el concepto de tolerancia se establece mediante un análisis comparativo del concepto del Estado y del concepto de la Iglesia, y se le reconoce como punto de encuentro de sus objetivos y de sus intereses respectivos. El Estado, dice Luke, es una sociedad de hombres constituida para conservar y promover solamente los bienes civiles, entendiéndose por bienes civiles la vida, la libertad, la integridad del cuerpo, su inmunidad del dolor y la posesión de las cosas externas. Este objetivo del Estado determina los límites de su soberanía.
La salvación del alma queda claramente fuera de estos límites. En efecto, el único instrumento de que dispone el magistrado es la constricción, pero la constricción es incapaz de conducir a la salvación porque nadie puede ser salvado mal de su agrado. La salvación depende de la fe, y la fe no puede ser inducida en las almas por la fuerza. Si alguno quiere admitir algún dogma o practicar algún culto para salvar su propia alma, debe creer de corazón que aquel dogma es verdadero y que el culto será agradable y aceptado por Dios. Pero no hay una pena capaz en manera alguna de imbuir en el alma una convicción de este género. Por otra parte, ni los ciudadanos ni la misma Iglesia pueden pedir la intervención del magistrado en materia religiosa. La Iglesia, dice Luke, es una sociedad libre de hombres que se reúnen espontáneamente para honrar públicamente a Dios, del modo que creen ser agradable a la divinidad, para obtener la salvación del alma. Como sociedad libre y voluntaria, la Iglesia ni hace ni puede hacer nada que concierna a la propiedad de los bienes civiles o terrenos, ni puede recurrir a la fuerza por motivo alguno, ya que la fuerza está reservada al magistrado civil. Por lo demás, la fuerza, incluso ejercida por la Iglesia, es inútil y dañosa para promover la salvación. Ciertamente, la Iglesia tiene el derecho de expulsar de su seno a aquellos cuyas creencias considere incompatibles con sus propios fines, pero la excomunión no debe transformarse por ningún concepto en una disminución de los derechos civiles del condenado. A éste, dice Luke, se le deben conservar inviolablemente todos los derechos que le corresponden como hombre y como ciudadano. Estas cosas no pertenecen a la religión. Un cristiano, lo mismo que un pagano, debe ser defendido de toda violencia y de toda injusticia. Ni la Iglesia puede derivar ningún derecho del Estado, ni el Estado de la Iglesia. La Iglesia, tanto si entra en ella el magistrado como si sale de ella, continúa siendo la que era, una sociedad libre y voluntaria, ni adquiere el poder de la espada porque en ella entra el magistrado, ni cuando éste se va de ella pierde el derecho que ya tenía de enseñar y de excomulgar. A pesar de todo, ni siquiera en la epístola encuentra la tolerancia un reconocimiento radical, porque Luke afirma que los que niegan la existencia de Dios no pueden ser tolerados de ningún modo, y su escrito representa aún hoy la mejor justificación que la historia de la filosofía nos ha dado de la libertad de conciencia. Aunque, por otro lado, Luke no pretende negar o disminuir el valor de la religión, reduciéndolo a la pura fe en el sentido en que la fe se contrapone a la razón. Los escritores libertinos, que Luke conocía bien, mostraban tendencia a confinar en el dominio de la fe las creencias opuestas o absurdas para la razón. 418. Luke, que aprovecha algunos de los argumentos de que ellos se valían para privar de valor racional a la religión, por ejemplo, la pluralidad y disparidad de fes y de cultos religiosos, afirma y defiende, no obstante, la posibilidad del carácter racional de la religión y reconoce al cristianismo como una religión racional. La razonabilidad del cristianismo va encaminada a descubrir en el cristianismo aquel núcleo esencial y exento de supersticiones que lo hace aceptable por la razón y lo convierte en el mejor aliado de la misma razón, por lo que respecta a la vida moral del género humano. Según Luke, el núcleo esencial del cristianismo es el reconocimiento de Cristo como Mesías y el reconocimiento de la verdadera naturaleza de Dios. Estos son los artículos de fe necesarios para el cristiano y constituyen una religión sencilla, adecuada a la comprensión de los letrados y de los trabajadores, y libre de las sutilezas de los teólogos. Naturalmente, la fe en Cristo implica también la obediencia a sus preceptos, aunque ninguno está obligado a conocer todos estos preceptos que cada cual debe tratar de aprender y comprender por sí mismo en las Sagradas Escrituras. Según Luke, la justificación del cristianismo radica en su razonabilidad y utilidad. Sin él,
La parte racional y pensante del género humano hubiera podido descubrir al único Dios supremo e invisible, pero este descubrimiento hubiera quedado oculto para todo el resto de la humanidad. La revelación cristiana lo ha difundido por todo el mundo. Además, ha dado autoridad y fuerza a aquellos preceptos morales que de otra manera habrían sido patrimonio exclusivo de los filósofos. En otros términos, el cristianismo ha sido para Locke una nueva promulgación, más amplia y eficaz, de la ley moral y de las verdades fundamentales que rigen la vida humana. La característica de esta posición de Locke es que el cristianismo no es extraño a la razón, de manera que no necesita ser purificado desde fuera por obra de ésta, de ninguna parte supersticiosa y caduca. La razón es, en cierto modo, intrínseca al propio cristianismo, que ha nacido como esfuerzo por librar a la humanidad de antiguos compromisos y tradiciones, por lo cual la razonabilidad le es connatural y constituye un rasgo suyo que le ha asegurado en el pasado y le asegura en el presente una función histórica. Para Locke, una vez más, la razón no es una fuerza extraña a la experiencia humana que forma un desierto en su derredor, destruyendo los campos específicos en que dicha experiencia se articula, sino que más bien es una fuerza que actúa en el interior de estos campos y les asegura su vida y su validez.